Definitivamente al pensar en las celebraciones de Día de Muertos, se te vienen a la cabeza los clásicos de Michoacán y la Ciudad de México, y eso está muy bien, pero aquí te ampliaré tus opciones, y aparte también te contaré la historia resumida, pero bien explicada de la celebración de Día de Muertos, con datos puntuales y lo principal, recomendaciones, curiosidades y más destinos turísticos que deberías de conocer para preparar tus escapadas mortales. Acéptalo, mueres por verlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en México nos da por hablar con los muertos en vez de solo llorarles? Pues no es solo porque aquí le ponemos alegría a todo, sino porque es parte de una tradición que tiene siglos, por eso ya lo traemos grabado en nuestro interior gracias a nuestra herencia ancestral. Te voy a contar lo que necesitas saber del místico Día de Muertos. Resulta que mucho antes de que los españoles llegaran con sus sermones y crucifijos, los pueblos mesoamericanos, como los mexicas, mayas, purépechas y totonacas, ya practicaban rituales funerarios para honrar a los difuntos. En la cosmovisión prehispánica, la muerte no era vista como el final de la vida, sino como una transición hacia otro mundo. Las ofrendas eran esenciales en los rituales prehispánicos. Se creía que los muertos regresaban durante ciertos momentos del año, y para recibirlos, se preparaban altares con alimentos, agua y objetos que el difunto pudiera necesitar en su travesía por el inframundo. Este concepto se mantiene hoy en las ofrendas modernas del Día de Muertos. Cuando llegaron los españoles con su catolicismo bajo el brazo, se produjo la unión entre ambas corrientes de pensamiento. Tradiciones mesoamericanas y europeas se mezclaron, dando como resultado el Día de Muertos. Los españoles traían consigo el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, pero los pueblos nativos, que ya honraban a sus muertos después de la cosecha de maíz entre septiembre y noviembre, ajustaron sus fechas. Así que 1 y 2 de noviembre se convirtieron en las fechas perfectas para este nuevo híbrido. El 1 y 2 de noviembre son los días grandes del regreso de las almas, pero no son los únicos. El 27 de octubre es cuando se recuerda a las mascotas, el 28 de octubre es cuando se recuerda a aquellos que murieron de forma trágica en accidentes o violencia. El 29 es para los que murieron ahogados o están en el purgatorio, porque no alcanzaron a confesar esos pequeños pecadillos. El 30 es para las almas olvidadas o perdidas, y el 31 es para los niños que murieron sin ser bautizados. Finalmente, el 1 de noviembre es el turno de los niños bautizados, y el 2 regresan los adultos. Toda una agenda espiritual bien organizada. Ahora que ya sabes lo más básico, podemos avanzar, y vamos al recorrido por los destinos, primero lo más místico y ancestral. Del estado de Michoacán, te daré 4 opciones, las más representativas. Arrancamos en Pátzcuaro, la Puerta del Cielo. El Día de Muertos aquí es una mezcla perfecta de tradición y color, un auténtico espectáculo donde los vivos se visten de gala para recibir a los que ya no están. Olvídate de la solemnidad, en Pátzcuaro, el ambiente es de pura celebración. El lago se viste de luces mientras los botes adornados con flores de cempasúchil navegan por sus aguas, como si los espíritus hicieran su propia entrada triunfal. Las familias se reúnen para compartir platillos típicos que harían que cualquier difunto se vuelva a morir del antojo. ¿Y qué decir de las ofrendas? Cada altar es un despliegue de creatividad. Primero, las fotos de los difuntos, rodeadas de velas para guiar el camino de las almas. Incienso y copal purifican el ambiente, luego viene la sal, que protege a las almas, y agua para calmar su sed, después del largo viaje astral. El cempasúchil, conocida como la flor de los 20 pétalos, con su color y aroma, es como un GPS para las almas, guiándolas al altar. El pan de muerto con sus huesitos representa el ciclo de la vida y la muerte. Y si al difunto le gustaba el mole con pollo o los tamales, pues también se lo preparan. No te olvides del licor y los cigarros, si es que ese era su mero vicio. Unas calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto tampoco pueden faltar, representan a la muerte, que aquí se toma con humor y dulzura. Las calles se llenan de gente en sus recorridos para la celebración, donde el bullicio se mezcla con el aroma de la comida local, el sonido de las risas y de la música. Así que si quieres experimentar un Día de Muertos como ningún otro, Pátzcuaro es el lugar donde la tradición se encuentra con la diversión y los recuerdos se convierten en alegría. Ahora nos movemos solo un poco y vamos a Janitzio. Esta es una pequeña comunidad insular, famosa por su cultura purépecha.
Un lugar encantador, situado en el lago de Pátzcuaro, se transforma en un verdadero paraíso de luces y tradiciones. Cada noviembre, Janitzio se ilumina con miles de velas y flores de cempasúchil, creando un espectáculo visual que no querrás perderte. La celebración comienza con la emotiva procesión nocturna hacia el cementerio, donde los lugareños, vestidos con trajes tradicionales, llevan ofrendas y alimentos. Es una experiencia conmovedora que conecta a los vivos con sus seres queridos. La música, los cantos y el aroma del pan de muerto llenan el aire, sumergiéndote en un ambiente vibrante y lleno de vida. La ceremonia junto al monumento a José María Morelos es donde se realizan rituales ancestrales que honran a los muertos con gran respeto, y en cada rincón, los altares adornados cuentan historias de amor y recuerdos, convirtiendo a Janitzio en el destino ideal para vivir el Día de Muertos. También cerca del lago de Pátzcuaro se encuentra Tzintzuntzan, o lugar de los colibríes. Es un santuario de tradiciones durante el Día de Muertos, donde la cultura purépecha brilla con luz propia. Este encantador pueblo ofrece una celebración que combina espiritualidad y alegría. La festividad comienza con la decoración de altares, donde las familias rinden homenaje a sus seres queridos con ofrendas llenas de comida tradicional, flores de cempasúchil y calaveritas de azúcar. Pero lo más impresionante es la procesión que se lleva a cabo hacia el cementerio, donde las almas de los difuntos son recibidas con música, danzas y rezos que resuenan en el aire. Una conexión profunda con la memoria que te hará sentir parte de algo mucho más grande. Las noches en Tzintzuntzan se iluminan con velas y fuego, creando un ambiente mágico. En el atrio de la iglesia se realizan rituales que combinan el folclore local con la espiritualidad, mientras los visitantes son invitados a participar en la celebración. Si buscas sumergirte en la esencia del Día de Muertos, Tzintzuntzan es el destino perfecto. Aquí, cada tradición es un homenaje a la vida y la muerte. Y sin más, vámonos cerquita a Tsurumútaro. Es como el rincón escondido de Michoacán, donde la muerte no solo se respeta, se celebra a lo grande. Si pensabas que las festividades eran solo para las grandes ciudades, piénsalo de nuevo. Aquí, el Día de Muertos se vive con un aire de autenticidad que te hará sentir una experiencia más íntima y auténtica. Cada esquina está adornada con flores de cempasúchil y velas, creando un paisaje que parece sacado de un cuadro. La comunidad se une en un desfile que rinde homenaje a los difuntos y tú te verás arrastrado por la energía del lugar. Así que, si quieres experimentar un Día de Muertos genuino, Tsurumútaro es el destino perfecto para recordar que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda y que hay que celebrarlas con sabor. Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tsurumútaro y Janitzio son 4 localidades distintas, aunque estrechamente relacionadas por su ubicación en la misma región de Michoacán. A pesar de estar todas cerca del lago de Pátzcuaro y compartir tradiciones culturales, cada una tiene su propia identidad, historia y características que las hacen únicas. Ahora, nos trasladamos a la pintoresca Oaxaca. En su capital, vas a vivir una experiencia inolvidable durante el Día de Muertos. Si creías haberlo visto todo, te falta descubrir la magia de esta ciudad donde las tradiciones cobran vida de una manera espectacular. Las calles se transforman en un festival de colores, aromas y sonidos que celebran la vida y la muerte. Desde las famosas comparsas, desfiles llenos de música y disfraces increíbles, hasta las majestuosas ofrendas que adornan cada rincón, Oaxaca te envuelve en una atmósfera única. Cada altar es una obra de arte que honra a los difuntos con flores, velas y detalles llenos de historia. Y ni hablar del misticismo que se siente en los cementerios, donde las familias se reúnen para recordar y convivir con sus seres queridos en una conexión que trasciende el tiempo. Es una experiencia que tienes que vivir al menos una vez en la vida. Los altares están por todas partes, la oportunidad de caminar entre tapetes de flores, calaveras gigantes y vivir una de las celebraciones más emblemáticas de México, es sensacional. Aquí vivirás el Día de Muertos como nunca antes lo habías imaginado, y te vas a llevar contigo recuerdos que durarán toda la vida. El aroma del mole y el pan de muerto envuelven los sentidos. Aquí les encanta celebrar la vida con música, baile y unas copitas de mezcal. La muerte no es un adiós, es una fiesta que late al ritmo del tambor y se viste de color. Si buscas una celebración que te haga sentir más vivo que nunca, Oaxaca te espera con los brazos abiertos. Y si creías que ya lo habías visto todo, espera a descubrir cómo se vive esta tradición en Aguascalientes.
Prepárate para desfiles de catrinas gigantes, carros alegóricos espectaculares y altares que rinden tributo a las almas, siempre con ese toque festivo que solo México sabe darle a la muerte. Durante esta caminata, se pueden ver calaveras de colores, papel picado y flores de cempasúchil adornando cada rincón. Un desfile que celebra la vida y la muerte en perfecta armonía. Uno de los eventos más esperados es el Festival Cultural de las Calaveras, donde artesanos locales exhiben sus creaciones, desde calaveras de azúcar hasta pan de muerto, que deleitan el paladar. Además, se presentan espectáculos de música, danza y teatro que reviven las leyendas mexicanas, haciendo de esta celebración un evento cultural inolvidable. El desfile de las calaveras en Aguascalientes le da vida a la muerte, literalmente. Aquí, las calles se transforman en un escenario vibrante lleno de desfiles, catrinas y un toque de humor que provoca que Aguascalientes se transforme en un vibrante festival de colores y tradiciones. Espectáculos de luces y fuegos artificiales coronan el show. Esta ciudad, famosa por su rica cultura y hospitalidad, ofrece una celebración que cautiva a todos los visitantes. Y recuerda, no se va quien se muere quien se olvida. Y no te olvides de pasar a suscribirte, mira que no te lo pedía desde hace mucho tiempo. Después de esta vibrante y muy sutil petición, ahora es tiempo de conocer nuestro próximo destino. Tepotzotlán, en el Estado de México. El Día de Muertos se vive de manera única, fusionando tradición con el encanto colonial del pueblo. Durante estas fechas, el centro se llena de altares vibrantes, decorados con flores de cempasúchil y ofrendas que honran a los difuntos, mientras las calles se animan con comparsas de catrinas y calaveras gigantes. La Feria de la Muerte es uno de los eventos principales, ofreciendo una experiencia llena de cultura y color, con desfiles y exposiciones de arte. Otro aspecto destacado de la celebración en Tepotzotlán es apreciar al Cristo que nunca llegó, con 15 metros de largo, estaba destinado a colocarse en un cerro cercano, pero por problemas políticos y administrativos de los cuales no es el lugar ni el momento para entrar en esos detalles. Solo diré que por decisión del pueblo se dejó sobre la explanada, y por ese motivo los locales así le llaman. Veremos si algún día llega. Su nombre semioficial es Jesucristo Gigante y el oficial es el Señor del Nicho. Tepotzotlán se transforma cada Día de Muertos, con la mega ofrenda ubicada en el centro de la plaza principal, la cual está hecha de acerrín, semillas y flores, creando verdaderas obras de arte, y son escenarios llenos de tradición y color. Las calles empedradas se visten de ofrendas monumentales, adornadas con flores de cempasúchil. Aquí, las celebraciones van mucho más allá de lo común. El pueblo organiza desfiles, recorridos con antorchas y presentaciones artísticas que honran a los difuntos de una forma única. Aparte de los mercados y plazas que se llenan de sabores tradicionales, el Panteón Viejo, Texcoco, realiza un festival en el interior del cementerio, donde hay prácticamente una fiesta, con puestas en escena, bailes de guapango y muchas ofrendas. Tepotzotlán ofrece una inmersión profunda en el significado del Día de Muertos, donde lo sagrado y lo festivo se encuentran. Vámonos ahora para la Ciudad de México, pero antes de empezar, les contaré algo de mucho valor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aunque la Catrina es hoy uno de los símbolos más icónicos del Día de Muertos, no siempre fue así. En realidad este esqueleto elegante tiene una historia mucho más reciente de lo que podríamos pensar. La Catrina fue creada por José Guadalupe Posada, un artista y caricaturista hidrocálido, o sea oriundo de Aguascalientes. Su nombre original era la calavera garbancera y no llevaba ese atuendo aristocrático que la hace tan singular. De hecho, cuando apareció por primera vez en 1913, solo lucía un sombrero estilo francés y venía con una crítica mordaz en verso hacia aquellos mexicanos que, siendo de sangre nativa, querían aparentar ser europeos, renegando de su herencia. Estos personajes, llamados despectivamente garbanceros, intentaban pasar por europeos vendiendo garbanzos en lugar de maíz, como si cambiar de legumbre los acercara más a Europa. En fin, las apariencias. Fue Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, el famoso muralista, polémico, misógino, infiel, narcisista, caníbal, y ya no le quiero seguir agregando, porque soy una persona honorable y el chisme no es lo mío.
que en 1947 tomó a esta esquelética figura y la elevó al nivel de ícono cultural. En su famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Rivera no solo la vistió con elegancia aristocrática, sino que también le dio el nombre que todos conocemos hoy, la Catrina. El nombre Catrín se usaba en la época para referirse a alguien con estilo y sofisticación, un verdadero dandy de la alta sociedad. Para dejarlo un poquito mejor parado, diré a su favor, Diego Rivera contribuyó de una forma importante a la conservación y resurgimiento de los perros Xoloitzcuintle, los cuales estuvieron cerca de desaparecer. Pero gracias a que a Diego Rivera le gustaba mucho esta raza, la promovía entre sus amistades y las altas esferas, y en gran medida, por esas acciones, hoy en día siguen entre nosotros. Punto para Diego. Ahora sí, seguimos con los destinos. Si crees que la Ciudad de México ya es un caos, espera a ver el desfile del Día de Muertos. Entre catrinas gigantes, ofrendas monumentales y un ejército de personas disfrazadas, hasta los muertos deben estar pensando, vaya recibimiento. Este evento no es solo un desfile, es una celebración de la vida en el más allá. Desde las calles hasta los cielos, el ambiente es tan vibrante que podría asustar a cualquier fantasma. Durante el Día de Muertos, la Ciudad de México se convierte en el epicentro de una celebración que mezcla tradición y espectáculo. El icónico desfile de Día de Muertos es uno de los eventos más esperados, donde calaveras gigantes, alebrijes y personajes emblemáticos desfilan por las avenidas principales, acompañados de música, luces y coreografías impresionantes. Es una fiesta para los sentidos, con el folclor mexicano en su máxima expresión. El Zócalo no se queda atrás. Este espacio se transforma en un altar monumental, con decenas de ofrendas que rinden homenaje a los difuntos. Tapetes de acerrín multicolores, altares llenos de flores de cempasúchil y velas que iluminan la noche y crean un ambiente cargado de simbolismo. Además, en el Zócalo puedes disfrutar de espectáculos de danza, teatro y música que reviven las antiguas leyendas mexicanas. La Ciudad de México lleva la tradición del Día de Muertos a un nivel épico, donde lo festivo y lo espiritual se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. Si buscas vivir una celebración como ninguna otra, el desfile y los eventos en el Zócalo son imperdibles en estas fechas. Además, no te puedes perder la exposición artística de los mexicráneos. Olvídate de los museos aburridos, porque el arte llega a las calles con una explosión de color y creatividad. Estos cráneos monumentales, inspirados en el Día de Muertos, transforman avenidas y plazas en galerías al aire libre, celebrando la vida y la muerte al estilo mexicano. Cada cráneo es una obra única, intervenida por artistas que usan su propio toque para darle vida a nuestras tradiciones y que ha conquistado a locales y turistas por igual, justo cuando el espíritu del Día de Muertos está en su punto más alto. Seguimos con el recorrido, demos un vistazo a la vibrante Xochimilco. Aquí, el Día de Muertos cobra vida con sus emblemáticas trajineras, decoradas con flores de cempasúchil y velas que iluminan los canales. Durante las noches, puedes embarcarte en recorridos donde escucharás leyendas tradicionales, mientras el agua refleja un ambiente místico. El evento más destacado es la representación de La Llorona, una obra teatral al aire libre que combina música, danza y una atmósfera cargada de misterio. Si buscas una experiencia distinta y auténtica, Xochimilco es el destino perfecto. Hoy en día, la Catrina está en todas partes. No solo es un símbolo del Día de Muertos, sino que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un ícono global, con miles de versiones y variaciones. De hecho, se habla más bien de las Catrinas, porque cada una tiene su propio estilo y personalidad. Eso sí, por más esquelética que sea, no hay que confundirla con La Llorona. Aunque ambas figuras son populares en la cultura mexicana, no tienen absolutamente nada que ver. La Llorona es mucho más antigua y mucho más terrorífica, digamos que no lleva ese porte aristocrático, de clase alta. Y ya para cerrar, el destino que te dejará impactado, Pomuch, es una localidad ubicada en Campeche. Aquí, el Día de Muertos se celebra de manera única y profundamente significativa. La tradición va más allá de los altares, ya que la comunidad honra a sus difuntos limpiando y arreglando los huesos, una muestra de amor para sus seres queridos. Esta costumbre, conocida como el Anal Pixán, o comida de las almas, implica sacar los restos de las tumbas y, con gran respeto, limpiarlos, y mientras lo haces puedes ir contándole cosas. Una vez lo terminas de limpiar, lo vuelves a colocar nuevamente en su nicho,
y cada año ir a cambiar su mantel, que también le llaman ropa, y que está adornado con bordados que llevan su nombre. Este ritual, que puede parecer sorprendente para algunos, es una muestra del profundo vínculo entre los vivos y los muertos. Las familias participan con devoción, ofreciendo comida y rezos en honor a sus antepasados, creando un ambiente de respeto y conexión con la muerte como una parte natural de la vida. Además, se organizan festivales y ferias en la plaza principal, donde los visitantes pueden disfrutar de música en vivo, danzas y representaciones de rituales tradicionales, y también degustar la deliciosa gastronomía local, que incluye platillos típicos como pan de muerto y tamales. Durante la celebración, se llevan a cabo recorridos nocturnos por el pueblo, donde los lugareños comparten leyendas y cuentos sobre la vida y la muerte, creando un ambiente mágico y conmovedor. Este enfoque comunitario hace que el Día de Muertos en Pomuch sea una experiencia memorable, donde el recuerdo y la celebración de la vida se entrelazan de manera hermosa. Si pensabas que el Día de Muertos se limitaba a los clásicos de Michoacán y la Ciudad de México, piénsalo de nuevo, cada rincón de México tiene su propia forma de celebrar. Prepárate para hacer tus escapadas mortales, porque cada uno de estos lugares te ofrece una experiencia única que te dejará marcado para siempre. Recuerda, en México, la muerte no se teme, se celebra con alegría, color y mucha comida. Así que haz tu maleta y ve a descubrir la magia del Día de Muertos en estos destinos inolvidables.